Se concede la palabra a los funcionarios del Ejecutivo presentes. Por favor. Muchísimas gracias, señor senador Rogelio Rueda Sánchez, presidente de esta tercera comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, señores secretarios de esta comisión, David Penchina, Mario Alberto Becerra, señores integrantes, legisladores de esta tercera comisión, buenas tardes a todos. Miren, acudo ante esta soberanía en virtud de la invitación que se me formuló para poder hablar de la situación del empleo en México. Quisiera destacar en primer término que la información que maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deriva de dos fuentes fundamentalmente: los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, cotizantes, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esto nos da empleo por un lado y tasa de desocupación por el otro lado. Así pues, la Secretaría del Trabajo no es la que genera la información, sí la difunde, sí la analiza, sí le da seguimiento y nos sirve desde luego para propósitos que son claves para la toma de decisiones en materia de política pública. Anticipo algo que seguramente saldrá un poco más adelante en cuanto a la aparente contradicción que se llega a dar entre la información que difunde el Instituto Mexicano del Seguro Social y la tasa de desocupación del INEGI. De pronto, en un mismo periodo, nos encontramos con que aumenta el empleo, y así lo reportamos, en un registro con nombre y apellido, pero también el INEGI reporta que aumentó en ese mismo periodo la tasa de desocupación. Entonces parece que hay una contradicción o que alguien miente, cuando en realidad son informaciones complementarias y que se explican por lo que llamamos la tasa neta de participación. ¿A qué me refiero? No todas las personas en nuestro país que tienen más de 14 años de edad, es decir, que están jurídicamente habilitadas para trabajar, no todas ellas están o trabajando o buscando activamente un empleo. Pero hay momentos en el año, por distintas razones, que más personas de las que no estaban ni trabajando ni buscando activamente un empleo, deciden salir al mercado. Algunas de ellas encuentran empleo y algunas no. Entonces, esa mayor demanda en el mercado de más puestos de trabajo es la que explica que de pronto se consigan muchos de ellos y otros no. Entonces puede aumentar el empleo y puede aumentar también la tasa de desocupación. Y si ustedes se fijan, eso también ocurre en algunas entidades federativas en nuestro país. De pronto las que son más generadoras de empleo también son las que tienen una tasa de desocupación más alta. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ahí se está ofreciendo trabajo y entonces migran de los estados donde no se está generando empleo. Entonces pueden ser las mayores generadoras, sobre todo los estados del norte, antes y después de la crisis, y tienen una tasa de ocupación alta, porque la gente está yendo a tocar la puerta ahí. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. También quiero precisar, para efectos de esta comparecencia, que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, bueno, de la misma Constitución General de la República, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no obstante su nombre, no le corresponde en exclusivo o de manera directa la generación de empleos. Los empleos los genera la economía en su conjunto. A nosotros como Secretaría, fundamentalmente nos corresponde vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo, procurar el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, entre el capital y el trabajo, promover el incremento de la productividad en las relaciones laborales, promover la capacitación y el adiestramiento en las relaciones laborales y desde luego estudiar y proponer proyectos para impulsar el empleo en México. Claro, en adición a lo anterior, sí maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un instrumento que consideramos muy poderoso, que tiene más de 30 años de existencia, que es el Servicio Nacional de Empleo. Y esto lo hacemos en conjunto con los gobiernos locales. Este Servicio Nacional de Empleo lo que busca es encontrarle una salida, una ayuda a las personas o desocupadas o subocupadas, ya sea vinculándolas con el mercado laboral, con la oferta que hay en el mercado, ayudándolas a tener un negocio propio, un autoempleo, ayudándoles a tener cursos de capacitación para la reconversión laboral de aptitudes y competencias de trabajo. Y bueno, pues esto no es cosa menor. En el Servicio Nacional de Empleo calculamos que aporta cerca del 12%
en promedio cada año del total de los nuevos empleos que generan y que se reportan formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero como ustedes pueden ver, pues esta es una tarea marginal, complementaria, pero no fundamental dentro de la economía. Dicho lo anterior, pues déjenme un poco exponer lo que ha pasado en estos últimos meses. Todos hemos sido testigos como pues la crisis que vivimos a finales del 2008, todo el 2009 o buena parte del 2009, ha sido la peor de las crisis económicas en la historia reciente de nuestro país. Una crisis que, por cierto, ni la sociedad mexicana ni el gobierno de la República gestó, y sin embargo, pues sufrimos las consecuencias de ello. En buena medida por la interdependencia que tenemos con los Estados Unidos de América en materia de comercio exterior, de importaciones, de turismo, remesas, en fin, y al verse desplomada esa economía y esta crisis global, pues tuvimos una afectación muy severa. Pero también, como ustedes saben, a finales de abril, pues vino la aparición, un brote atípico de influenza del virus H1N1, que le pegó a los sectores que no habían resultado tan perjudicados como los que sí fueron perjudicados por la crisis global, que fue la manufactura y la construcción. Entonces el servicio, comercio y turismo tuvieron una gran afectación a mediados del año pasado, es decir, se nos juntó todo. Y sin embargo, más temprano que tarde, y yo diría, pues esto no es mérito solamente de un gobierno, es de todos los gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, de los sectores productivos, de la sociedad en su conjunto, se pudieron superar esas contingencias. Recordarán que tuvimos un acuerdo nacional para la economía familiar y el empleo el 7 de enero del año pasado, con la participación pues, del Congreso de la Unión, Poder Judicial de la Federación, los gobiernos estatales, los sectores productivos, y entre otras cosas, lo que se logró en ese momento fue que el presidente de la República pusiera en marcha una serie de programas de empleo temporal, de apoyos a través del Servicio Nacional de Empleo y un nuevo programa de paros técnicos, con lo cual pues la verdad es que se pudo aproximadamente apoyar a cerca de 2 millones de mexicanos, de una u otra manera, a través de estos mecanismos contracíclicos, ciertamente temporales, ciertamente precarios en términos de lo que necesitamos como país, pero que con esta inversión de cerca de 5.500 millones de pesos, insisto, a casi 2 millones de mexicanos, les dimos una salida con una actividad productiva, con un ingreso también razonablemente remunerador y que nos permitió pues atenuar, digamos, el impacto de esta crisis global en nuestro mercado. Fíjense cómo fue que el año pasado se reporta la caída del ingreso, del Producto Interno Bruto más severa en la historia moderna de México. Fue 6.5% del PIB. Y sin embargo, la caída en el empleo formal, según los registros del IMSS, fue del 1.3%. Ciertamente grave, ciertamente sensible. Pero si comparamos lo que pasó, por ejemplo, en el 95, con aquella crisis que detona a finales de 94, donde la caída del Producto Interno Bruto en el 95 fue del 6.2%, la caída en el empleo formal fue del 8.2%. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver esto? Que de alguna manera las medidas contracíclicas sí surtieron algún efecto favorable para transitar durante esos meses tan difíciles. Y sí creo que también, y lo estamos viendo con algunos países en Europa, la disciplina fiscal que se manejó en este país, el manejo de las finanzas públicas de una manera responsable, pues permitió que lo ocurrido en la economía global no fuera tan severo como se esperaba en nuestro país. Fíjense, desde junio del 2009, de manera consistente, todos los meses han sido ganadores de empleo. ¿A qué me refiero? Que en cada uno de estos meses se ha generado más empleo del que se ha perdido. Entonces, en términos netos, se ha creado más empleo. Y cuando hablo de creación de empleo, sí quiero también aclararlo, es siempre en la economía formal, siempre según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salvo el mes de diciembre, que típicamente, de manera estacional, se cae el registro de empleos porque terminan los de vigencia anual. Desde junio hasta la fecha, todos los meses, hemos venido incrementando el número de empleos en la economía formal. Y fíjense cómo también, si bien a principios del año, a finales del año pasado, se hablaba de la creación de
apenas 300,000 empleos para todo el 2010, tanto por parte de la Secretaría de Hacienda como por parte del Banco de México. Hoy mismo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, daba cuenta que el pronóstico para este año es estar entre 500,000 y 600,000 puestos de trabajo nuevos, netos en la economía formal. Hoy mismo, el propio secretario Cordero dio a conocer que tan solo en el mes de julio pasado se crearon 45,697 nuevos trabajos. El 60% de ellos, por cierto, son permanentes urbanos, de estos más de 45,600. Así, en lo que va del año, tenemos cerca de 560,000 nuevos empleos netos en la economía formal. Esto es, ya descontando las bajas, ya descontando los despidos, ya descontando las cancelaciones de plazas que se han dado en la economía. Y todos estos son con nombre y apellido. Esto no es una encuesta, esto no es una estimación, es un registro puntual que nos dice que después de las cancelaciones o las bajas que se han registrado, tenemos netos por encima cerca de 560,000 nuevos trabajadores permanentes cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sin embargo, lo debo reconocer y decirlo con todas sus letras, no hemos alcanzado el máximo histórico que teníamos en octubre del 2008, antes de que detonara la crisis. Es decir, en aquel momento teníamos 14,475,835 puestos de trabajo. Entonces, todavía estamos, a pesar de estos buenos indicadores, todavía estamos a 35,484 puestos o empleos de distancia para alcanzar ese máximo histórico del último trimestre del 2008. Y al ritmo que vamos, la verdad es que yo no tengo ninguna duda de que en los próximos 2 o 3 meses vamos a alcanzar ese nivel y lo vamos a superar. Es decir, en el 2010 México tendrá un nuevo máximo histórico de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿cómo fue que las medidas contracíclicas nos ayudaron en estos momentos tan difíciles? Miren, la tasa de desocupación, que es la que deriva mes con mes de parte del INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nos mostró que en septiembre de 2009 alcanzamos un máximo, que es la máxima cifra mensual, desde que se hace la medición mensual, 6.41% en la tasa de desocupación. Y sin embargo, para enero bajó a 5.87 y en el mes de junio pasado fue de 5.05. Esto significa, ha venido bajando la tasa de desocupación. Esto incluso pues es 0.12% menor a la registrada en el mismo mes del año pasado. Y quiero destacar algo, porque muchas veces se dice, oye, pero aquí en México miden muy raro la tasa de desocupación, no se hace como en otros países. Entonces, sí quiero destacar que esto, diputado, buenas tardes, sí quiero destacar que la forma en que mide el INEGI la desocupación es la encuesta que de manera similar siguen todos los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que hemos suscrito el convenio número 160. Claro, también hay que ser muy sinceros. En otros países hay 2 factores que explican el que pueda haber una tasa de desocupación mayor por más tiempo. ¿Por qué? Porque o tienen un mejor ingreso y por lo tanto se pueden dar el lujo de ahorrar